buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con muchos temas a tratar en este resumen comentado de las informaciones que esta semana han sido noticia. Por ejemplo, esa solicitud de interpelación de la oposición a Gloria Reyes, la respuesta que ella ha dado y también ese intercambio con la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. La justicia muy activa en estos tiempos. Vamos a hablar del caso Medusa, del fraude de la lotería y del agua y luz. También tenemos que hablar sobre el anuncio esta semana que hizo el gobierno de financiamientos para clínicas privadas por 2.000 millones de pesos y las reacciones que eso ha generado. Y vamos a hablar también de leyes de partidos y régimen electoral y la Semana Santa, que ya viene. Así es, que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, esos son los temas de esta noche. Regresamos de inmediato. Bueno, señores, esta semana la oposición planteó hacer interpelaciones a funcionarios públicos y eso es muy interesante porque en el gobierno pasado la oposición solicitó una cantidad considerable de interpelaciones y el oficialismo dijo no, no se va a interpelar a nadie. Y ahora desde la oposición, los mismos que decían que no, que cero interpelaciones, ahora quieren interpelar. Miren, lo mejor es que se interpele y ojalá pidan interpelar a todos los funcionarios uno por uno. Es más, ojalá que eso sea rutinario para que todo el que esté en un cargo público, Diana, sepa que en cualquier momento lo llama y que por tanto tiene que tener sus cuentas claras y al día. Bueno, tú recuerdas que la semana pasada, cuando estábamos comentando este mismo tema, decíamos que incluso los funcionarios que fueran requeridos no tenían ni siquiera que esperar a que se aprobara una interpelación, porque a veces eso depende de la correlación de fuerzas en el Congreso, que si los invitaban, que fueran voluntariamente. Claro. Y justamente esa fue la respuesta que les dio Gloria Reyes a esos legisladores, al Congreso. Envió una carta al Congreso que quieren interpelarla, diciendo que ella va sin que la interpelen, pero además solicitó también una auditoría a la Cámara de Cuentas para que audite las gestiones, no solamente de ella, sino también las gestiones de Margarita Cedeño de Fernández frente a Solidaridad, desde el 2012 hasta el 2022. Bueno, y fíjate, eso causó roncha. Ella parece que no se sintió ofendida porque la quieren interpelar y dijo, no, no, yo voy. Pero entonces cuando ella dijo que hagan una auditoría, que comience en el 2012 con Progresando con Solidaridad, que es lo que ahora se llama Supérate, entonces ahí sí causó roncha. Hay que señalar que durante el gobierno pasado, que estuvo en el poder 20 años, la oposición solicitó muchísimas interpelaciones y nunca se aprobó una sola. Señores, en 2 décadas de gobierno. Y ahora que están en la oposición quieren interpelar. Repito, eso es bueno, independientemente de que no tengan autoridad moral para eso, pero es sano y además de interés para todos los ciudadanos que se hagan las interpelaciones. Ahora bien, Gloria Reyes dijo yo voy y le solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría de su gestión y también desde el 2012 hasta el 2020. La que estaba ahí, no sé si todo ese tiempo, esos 8 años, era la ex vicepresidenta y ex primera dama Margarita Cedeño. Y esta se ha dado por ofendida. Hay que decir que en el gobierno pasado se pidió la interpelación, lo pidió básicamente el PRM, pero algunos otros partidos también, como Dominicanos por el Cambio, hicieron alguna solicitud de muchísimos funcionarios públicos, de el director de prensa, del ministro administrativo de la presidencia, de
El Bueno, procurador, al procurador más de una decena de veces. sí, el procurador Al general, ex procurador Jean Alain Rodríguez. al jefe de la policía, Al jefe de la policía varias veces. muchos funcionarios se solicitaron y nunca se aprobó ninguno. Ujú. Entonces, qué bueno que lo que quería hacer antes la oposición, los que eran gobierno, ahora siendo oposición, lo quieren hacer también. Qué bueno. Y qué bueno que la respuesta de los que están ahora en el gobierno no es la misma de los que ahora están en la oposición, que era no interpelar a nadie, sino que han dicho que sí, que están de acuerdo con las interpelaciones. Mira, lo que pasa es lo siguiente, Diana. Tú sabes, el Partido de la Liberación Dominicana salió del poder de malas maneras. Porque si bien aquí todo el mundo sabía toda la corrupción y la impunidad que había, bueno, sabían la corrupción, pero no toda. Y ahora con los procesos judiciales es que han salido a la luz detalles mucho más que escandalosos, que salpican, no hunden o ahogan hasta la familia del que era presidente de la República. Entonces, con un desprestigio como el que los embarga en este momento, la única manera de tratar de competir es que el gobierno actual caiga en lo mismo o por lo menos acusarlo y decirlo, porque corruptos hay, pero varios han ido cayendo y varios están en la justicia y varios están en la cárcel. Y no creo que sean todos los que lo merecen tampoco, ¿eh? Pero obviamente no vamos a pedir que el primer día lo metan presos a todos juntos. Hay varios dirigentes del PRM que están presos. Entonces, primero, qué bueno que los que antes estaban y no querían interpelaciones ahora las quieren y las piden. Y qué bueno que los que están ahora no hacen lo mismo que los que estaban antes, que era decir no a las interpelaciones. Que Claro. sí, Mira, y creo que el ejemplo de Gloria Reyes debería seguirlo también el actual director del INAVIE, Víctor Castro, porque a él también lo quiere interpelar la oposición. Decir, yo voy voluntariamente, sin que tengan que aprobar ninguna interpelación. Yo voy y respondo lo que ustedes quieran saber. Pero bueno, fíjate, pero ese tiene muchas cosas que explicar. Ojalá que haga lo mismo, sí. claro. Bueno, pues esta semana la ex vicepresidenta Margarita Cedeño estuvo participando en el almuerzo de los medios del grupo Corripio y justamente le preguntaron sobre esa solicitud de auditoría que ha hecho Gloria Reyes a la Cámara de Cuentas. Vamos a escuchar lo que dijo la vicepresidenta. Lo que estamos viendo con esta declaratoria es justamente tratar de tender una cortina de humo para no evidenciar el robo de más de 700 millones de pesos que se le ha hecho a más de 100,000 familias en la República Dominicana. Bueno, Diana, no se le puede llamar cortina de humo a pedir ni auditorías ni interpelaciones. Pero todo eso es para que las cosas salgan, para que se transparente, lo cual beneficia a quien lo ha hecho bien. Es decir, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño ha reaccionado ofendida porque están pidiendo una auditoría. Pero si ella manejó eso bien, ¿dónde está la ofensa? Sí, ella dice que es una cortina de humo y le dijo también a Gloria Reyes que mosca no caza águilas, usó esa expresión. Y dijo que esa es la prueba de que ya el partido de gobierno sabe que ella va a ser la candidata de la oposición y que todo eso es para tratar de dañar esa candidatura de Margarita, que eso es el presidente, que eso no es Gloria Reyes, que eso es el presidente. Por eso es que ella le dice de lo de mosca no caza águila. Y entonces le habla directamente a Abinader. De forma política, digamos que es inteligente de parte de ella poner como su oponente a Abinader y no a Gloria Reyes. Lo que no es adecuado es decir que hacer una auditoría es una cortina de humo. Yo creo que la respuesta correcta es, oh, pero perfecto, que la hagan, vamos a hacer la auditoría. Pero además, ella se da a sí misma la calidad de águila y le atribuye a la funcionaria Reyes la calidad de mosca. Pero resulta que estamos hablando de interpelaciones y auditorías.
Y si hubiera algo irregular en alguna, estamos hablando de la justicia. Y para una auditoría, y para una investigación, y para un sometimiento, no hay diferencia de categorías, no hay águilas contra moscas. Hay ciudadanos con los mismos derechos y con las mismas responsabilidades. ¿No? Y funcionarios que tienen que rendir cuentas. Y funcionarios que tienen que rendir cuentas. Ella tiene derecho a sentirse un águila, aunque me parece que ella es liceísta. Pero sí tiene derecho a pensar que ella es un águila y que quien la critique es mosca, pero eso no agrega nada en este debate. Mira, y hablando de procesos democráticos, que las interpelaciones son parte de la democracia, de nuestro sistema democrático, así como también las auditorías como control del Poder Ejecutivo. Bueno, pues también Participación Ciudadana ha estado llamando esta semana a los partidos de oposición a que se unan a las discusiones sobre la reforma constitucional. Efectivamente, porque el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el PRD fundamentalmente se oponen no a que se reforme la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público, la Judicatura y los demás órganos de control, Cámara de Cuentas, etcétera, sino que además se oponen a que se hable de eso. No es a que se apruebe, no, ellos se oponen a que se hable. Los que cambiaron la Constitución en el PLD, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, para poderse repostular con el patriótico propósito de seguir en el poder, ¿verdad? Y resulta que lo que se está proponiendo es que se blinde el Ministerio Público. La propuesta de reforma tiene algunos puntos que pueden ser preocupantes, ¿eh? No es que es una maravilla tampoco. No es una maravilla absoluta. Ahora, de que esta sociedad necesita que se garantice la independencia de la justicia, eso no tiene ningún resquicio de duda por ninguna parte. Eso es una necesidad porque ya vimos lo que pasa cuando un gobierno actúa como una pandilla y dice, bueno, el crimen perfecto lo tenemos aquí. Yo pongo los jueces, pongo los fiscales que deben investigar, los jueces que deben juzgar y condenar, y luego fiesta y mañana gallo con el tesoro público, que fue exactamente lo que pasó. Entonces, que un presidente haya tenido el gesto de nombrar una procuradora independiente y de propiciar una Junta Central Electoral independiente, un Tribunal Superior Electoral independiente, una Cámara de Cuentas independiente, contrario a todo lo que hicieron los que hoy se oponen, eso tiene valor y debe ser preservado, porque mañana puede venir otro presidente, sea del mismo partido que está ahora en el poder o de cualquiera de los otros, o sea uno de los que ya gobernaron con ese esquema, entonces se hunde todo otra vez. Esa es la realidad. Y eso debería ser prioritario para cada ciudadano en este país. Vamos a una pausa. Esta misma semana. Bien, amigos, a propósito de la necesidad de una justicia independiente, hay que decir que no solo el Ministerio Público ha tenido ese comportamiento, sino que la parte de la judicatura, es decir, los jueces, nombrados todos en los gobiernos del PLD, están haciendo un trabajo hasta ahora incuestionable. Eso hay que decirlo, de la Suprema Corte en adelante. Entonces, esta semana precisamente, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso que interpuso la consultora Astur de Miguel Vargas Maldonado contra una resolución de compras y contrataciones que declaró ilegal la licitación en la que el Estado, en el gobierno pasado, le concedió el arrendamiento del Teatro Agua y Luz a Miguel Vargas Maldonado. Todo fue ilegal. Y por eso la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso. Hay que decir, señores,
que esas son las formas más vergonzosas de ejercer la política, para hacer negocios. Miguel Vargas firmó el pacto de las corbatas azules, que fue que dos personas, entre ellas dos, una con cerebro y que sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Dos personas tomaron decisiones que debieron ser discutidas, consultadas y decididas en los organismos de sus dos partidos, en el PLD y en el PRD, cosa que no hizo ninguno de los dos. De hecho, los dirigentes de ambos partidos, los demás dirigentes, quedaron sorprendidos, como todo el mundo, con el pacto de las corbatas azules. Y una de las consecuencias fue compras y ventas de edificios del gobierno con Miguel Vargas Maldonado en el medio, pero además la concesión de un bien público, el Teatro Agua y Luz, en el lugar que yo creo que vale más dinero de este país, en el centro del Centro de los Héroes. Un teatro con un terreno enorme, se lo entregan a Miguel Vargas Maldonado. Y después de tantos años, no puso un blog que uno de los acuerdos en ese negocito era que tenía que remodelarlo. Y no se ha puesto el primer blog, ¿verdad? Sino que además era por una bagatela, era realmente un alquiler gracioso, disfrazado disque de arrendamiento. Y todo eso se determinó claramente y la Suprema, bueno, primero Compras y Contrataciones lo rescindió, él apeló y la Suprema Corte ya dijo, eso no era ni arrendamiento ni nada, eso era un alquiler gracioso de un bien público a un particular y no se hizo una licitación en toda ley. ¡Qué vergüenza! Es que necesitamos un país con partidos y políticos que se dediquen a trabajar por la población y no por lucrarse personalmente. Y mira, de un caso de corrupción de pasadas administraciones pasamos a uno de al caso de la lotería, que justamente esta semana la Corte de Apelación del Distrito Nacional le ratificó la prisión preventiva al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent. Ustedes recuerdan ese sorteo, ¿verdad?, amañado, que fue descubierto gracias a que obviamente los sorteos se televisan y se graban y quedó en evidencia cómo se truqueó todo para sacar un número que ya estaba previamente escogido. Se han sabido más detalles en los últimos días de ese caso a propósito del conocimiento de esa revisión de medida de coerción, como por ejemplo que todo esto se empezó a gestar desde antes de Dicent ser director de la Lotería Nacional. O sea que hasta majaretear que le dieran el cargo era parte del plan para poder llevar a cabo este fraude que terminó siendo descubierto ante los ojos de todos los dominicanos por las cámaras de televisión. Bueno, Diana, y Luis Dicent era un dirigente importantísimo del PRM en la provincia de Monseñor Noel. Él era dirigente allí desde que estaba en el PRD, desde el viejo PRD. Y, bueno, está en la cárcel. Por cierto, que en estos días, creo que el día de esa audiencia que estamos comentando, dio unas declaraciones un poco extrañas. Dijo que le gustaría que aquí estuviera aprobada la eutanasia. Es como una forma de decir me quiero morir, ¿verdad? Pero realmente no hay que morirse, lo que hay que es responder ante la justicia. Y la verdad es que el expediente del Ministerio Público es un expediente robusto. Creo que no hay para dónde coger. Bueno, por eso le han ratificado la prisión preventiva. Y de hecho, entre las cosas que se han sabido en estos días es incluso intercambios de conversaciones que tuvieron los que participaron en todo este entramado. Y por ejemplo, cómo le preocupaba a la presentadora, que era la que hizo el sorteo junto al no vidente, cómo a ella le preocupaba
que su familia se enterara de lo que ellos estaban haciendo. O sea, su mayor preocupación era que los descubrieran. Y eso se lo expresó ella a otros de los del grupo, que a ella lo que le importaba era que su nombre no fuera a salir manchado, pero ella participó de todo el entramado. Ella se manchó, pero quería preservar su O nombre. sea, al final pasó lo que ella temía, pasó. Exactamente. Por eso que no se pueden hacer esas cosas. Entonces, en otro caso, el juzgado de instrucción del Distrito Nacional falló en favor de varias solicitudes que hicieron los abogados de dos de los imputados en el caso Medusa, en el cual está como principal imputado el ex procurador Jean Alain Rodríguez. En este caso se trata de Alfredo Solano y Javier Alejandro Forteza Ibarra, que son dos de los principales implicados. Y el tribunal le ordenó al Ministerio Público entregar las partes del expediente que ellos estaban reclamando. Me parece que eso es importante porque el proceso debe cumplir con todas las normas del debido proceso, y si están reclamando conocer una acusación, hay que dársela a conocer. Por otro lado, Diana, Fenatrado hizo una protesta frente al Congreso demandando una investigación de los nuevos corredores de autobuses que se están poniendo a funcionar. Que Fenatrado haga una protesta, eso no es raro. Pero en este caso, Juan Uvieres dijo que con esos corredores se está violando la ley 6317. Él dice específicamente en su artículo 356. Entonces pidió investigar una denuncia que hizo el diputado Eliezer Matos de que el Intran le entregó 40 millones de pesos a los dueños del corredor de las Nuñas de Cáceres. Bueno, debe ser atendida esta demanda de que se investigue eso. Investigarlo y decir y establecer si es verdad o si es mentira. Porque si es verdad, eso hay que explicarlo. En la justicia se produjo otra decisión importante esta semana. El atracador que asaltó a María Cela Álvarez y su familia, y también a la esposa y a la hija de Tuto Guerrero, en 2 atracos consecutivos el mismo día, ese señor fue condenado a 20 años de prisión. Y no solo por los atracos, sino además y principalmente por tentativa de homicidio, lo cual se castiga como el homicidio mismo, ¿verdad? Al dispararle al camionero Guillermo Batista cuando éste se acercó tratando de socorrer a María Cela y a su hija. Eso es importante de reseñarlo, porque ha habido incluso hasta reacciones de personas que dicen que la condena es injusta, porque es muy alta para un atraco. Pero ese cargo es fundamental, el cargo de tentativa de homicidio. Los 20 años es por ese cargo que le han caído a este delincuente, porque él disparó directamente a la persona que se detuvo, a ese camionero que se detuvo, a tratar de impedir el atraco a María Cela y a su hija. Y para mala suerte del delincuente, todo quedó captado por cámaras de seguridad en los 2 atracos, porque ambos atracos quedaron captados por cámaras de seguridad, y se ve perfectamente cuando él le dispara al camionero. De hecho, el disparo impactó la cabina del camión. Lo que pasa es que el tiro no se le pegó al camionero, pero lo pudo haber matado. Y por eso es que el tribunal lo condena a 20 años por tentativa de homicidio. Él no lo mató por falta de puntería, pero la bala impactó en el camión, en la cabina. En la cabina le tiró a matarlo. Entonces, lo repito, el intento de homicidio se castiga como el homicidio mismo, porque si no se produjo el homicidio no fue por falta de voluntad del criminal. Entonces, hay gente que sale a criticar todo, sea bueno, sea malo, sea lo que sea. Entonces ahora lo que han querido decir algunos es, bueno, se han quejado de una sentencia tan severa
para 2 atraquitos. Entonces, un hombre que atraca a mano armada, es decir, dispuesto a matar. Y además esa disposición a matar la mostró disparándole a un ser humano. Entonces, lo que dicen es que como las víctimas eran celebridades, entonces ahora se han ensañado contra ese pobre hombre. Pero eso es de la misma gente que dicen a los atracadores que los maten. Que por cierto, también hay que decir que durante el proceso su defensa se encargó de enfocarse en decir que no había sido él el atracador. En vez de, o sea, que tampoco mostró ningún tipo de arrepentimiento. A él le ocuparon las cosas robadas. Pero ahora, después que sale la condena, su propia familia dice, sí, es verdad. Y él merece una condena, pero que no sea tan alta. Durante todo el proceso mostró cero arrepentimiento de lo que había hecho y lo que había sucedido, y ahora que lo condenan es que salen a decir, sí, está bien, es verdad, pero que sea más bajita, por favor, la pena. Exactamente. Habría que ver si se va a rehabilitar en la cárcel. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con la propuesta del gobierno de eliminar los impuestos a una cantidad de productos de consumo de la canasta básica y la oposición de la oposición. Esta misma semana. La inflación afecta al mundo en este momento, incluyendo a los países desarrollados, por varios factores que confluyen. La pandemia, aunque en una fase ya podemos avisorar que final, la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, el aumento de los fletes marítimos, y por eso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que se avecina lo que él definió como un huracán de hambruna en el mundo. Los gobiernos están buscando formas de paliar esa situación, pero de que viene, viene. O ya se está sintiendo. Ya llegó, ya está aquí. Ya llegó, exactamente. Entonces, el presidente Abinader ha enviado un proyecto al Senado para eliminarle los impuestos. Ellos lo dicen de una forma que no es tan clara. Ellos dicen ponerle tasa cero. Poner tasa cero, no ponerle tasa, es no ponerle impuestos, es quitarle los impuestos. Lo deberían decir así de claro. Liberar de impuestos productos de importación de la canasta básica, en total 67 productos de la canasta básica, que quedarían libres de pagar cualquier tipo de arancel cuando entren a República Dominicana. Eso. Sí, después deberían vigilar que en el comercio se reflejen, ¿verdad?, las reducciones de costos para el comercio traer esos productos, y que no lo suban y que lo bajen, además, porque le están eliminando los impuestos, que son muchos. Hay que decir que ya el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora está en discusión en el Senado, y que en la Cámara de Diputados pasó, pero con el voto del PRM, porque la oposición se retiró prácticamente de esa votación. Sí. Bueno, el PRM tiene mayoría simple también en el Senado, y aunque al principio alegaron que era una ley orgánica y necesitaba las 2/3 partes, eso lo alegaron los del PLD y los de la Fuerza del Pueblo, realmente no es así. No es una ley orgánica y se aprueba con mayoría simple, y mayoría simple tiene el gobierno. Entonces, la Fuerza del Pueblo se opone, ¿verdad?, a que se quiten esos impuestos a los productos básicos. Y algunos economistas dicen también que puede tener efectos negativos. Eso no está del todo, no es del todo claro que no causaría ningún problema. Porque el temor de algunos, los políticos son los políticos y siempre buscarán argumentos. Pero lo que hay que ver es si los argumentos pueden tener validez o no. Y en algunos casos pudiera tener validez si afecta a productos que se hacen en el país, que se cultivan o se fabrican en el país.
ese cuidado hay que tenerlo. Por eso no quiere decir que se descarte. Vamos a ver en cuáles productos se afectaría a productores nacionales para evitar eso. Bueno, el presidente Abinader, por otro lado, así como están eliminándoles impuestos a productos de consumo básico, el presidente Abinader tomó una decisión bastante diferente a esa al disponer el acceso a 2.000 millones de pesos del Bandex, del Banco de Exportación, para darle facilidades especiales de financiamiento a clínicas privadas. Señores, dice que para construcción, expansión y modernización tecnológica de las clínicas privadas. Eso no es sano. No es sano porque esos son negocios privados. Les ha ido bien con la pandemia y, bueno, eso es un esquema que está dentro de lo legal, la existencia de la salud privada, pero el Estado no tiene por qué. Y no es justo tampoco que financie negocios privados. Lo que le corresponde al Estado es invertir más en los hospitales, en hacer más hospitales, más centros regionales, más dispensarios médicos, para aportarle soluciones de salud a los pobres, a los que no tienen nada. A las clínicas privadas van las personas que tienen con qué pagar, las personas que tienen recursos. A eso no los tiene que proteger el Estado para nada. Por último, y también aquí en el tema de salud, la CISALRIL sancionó esta semana a 13 ARS por afiliaciones y traspasos irregulares. Ahí están Renacer, GMA, Sigma, Senma, Futuro, CMD y Monumental. Y un tema viejo es todo de los traspasos irregulares, que usted de repente se entera de que usted está en otra ARS de la que usted pensaba, de que usted no sabía que usted estaba ahí ni siquiera. Y también los acusa a varias de ellas de no entregar informaciones requeridas por esa entidad. Figúrate tú, si a la CISALRIL no le entregan las informaciones, ¿tú crees que se la van a entregar al afiliado? Bueno, en el próximo segmento vamos a hablar de las propuestas de la Junta Central Electoral sobre la ley de partidos y el régimen electoral, y también el operativo de Semana Santa que ya está en marcha. Esta misma semana. Bueno, esta semana el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, entregó dos anteproyectos de ley a ambas cámaras congresuales, la ley de partidos y la ley de régimen electoral, la propuesta formulada por la Junta Central Electoral, que también se había estado discutiendo en el diálogo del CES, pero evidentemente es en el Congreso donde se va a dar la mayor discusión y donde esto al final sería aprobado o rechazado. Sí, hay que decir que eso es necesario porque los políticos que van al Congreso son autores de muchos desaguisados en esas leyes, desaguisados colocados allí a propósito. La Junta Central Electoral ha tratado de salvar esos escollos y modificar lo que hay que modificar para que las reglas sean más claras y más equitativas. Por suerte, en esta oportunidad, varios diputados dicen que ven con buenos ojos los proyectos entregados por la Junta Central Electoral. Mira, por ejemplo, una de las propuestas que hace la Junta Central Electoral con lo que tiene que ver con la distribución de los fondos hacia los partidos, eso sin duda alguna va a ser objeto de discusión. La Junta propone distribuir un 30% en partes iguales entre todos los partidos y luego el siguiente 70% en función de la cantidad de votos obtenidos en la última elección en los niveles presidencial, senatorial, de diputados y municipal, o sea, en todos los niveles.
Esa propuesta la han acogido bien el PRM, pero la rechaza la Fuerza del Pueblo y el PLD. Ya el PLD propone que lo que se haga es que se mantenga vigente el artículo 61 de la ley, y la Fuerza del Pueblo lo que hace es que recomienda que el 70% de los fondos se distribuya entre los que logren más de un 5% y el 30% restante entre todos los partidos minoritarios. Básicamente que se deje como está, no como propone la Junta, que se le dé un 30% a todos los partidos y luego el 70% restante en función de la cantidad de votos obtenidos. No importa que sea 5%, 2%, 10%, 20%, en función de la cantidad de votos totales obtenidos. Y bueno, como te dije, ya es de entrada, ya PLD y Fuerza del Pueblo se oponen a eso, y el PRM está a favor. Pero hay otras propuestas importantes que tiene la Junta ahí también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cuota de género, y cómo ya se propone una paridad total en este proyecto de ley de partidos y régimen electoral por parte de la Junta Central Electoral. Seguro que eso también será objeto de discusión en el Congreso Nacional. Pero la Junta Central Electoral toca varios puntos que son sensibles dentro de este proyecto, puntos como el tema del transfugismo político, de lo que se debe hacer cuando se dan estos casos de transfugismos políticos con los cargos electos. Bueno, todos esos temas que tienen que ser abordados por el Congreso Nacional, porque recuérdate que la anterior ley de partidos terminó siendo un tollo, pero un tollo completo y total. Ya el Tribunal Constitucional ha eliminado casi 20 artículos de esa ley de partidos que fue aprobada después de muchísima discusión, pero a la que le mutilaron un montón de cosas y otras las dejaron chuecas y mal amarradas a conveniencia, y eso es lo que ha provocado que media ley haya sido ya declarada inconstitucional por el mismo tribunal. Porque ha sido un tollo intencional. Entonces, sí, claro. Por otro lado, la Comisión Electoral del PRM anunció su 21ª convención para escoger a las autoridades que dirigirán el partido en los próximos 4 años. Van a salir temprano de su convención, que es un evento que normalmente causa muchos problemas internos, porque por cada cargo hay 10 que quieren tenerlo en la dirección de un partido. Así que ya veremos. Por lo pronto, entre los candidatos están el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, esta muchacha Mejía, ¿verdad? Carolina Mejía. Y van a tener varios contendientes, muy probablemente, pero picaron adelante con el apoyo que expresaron esta semana los 18 senadores del PRM, quienes firmaron un documento respaldando que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía sigan en la presidencia y la secretaría general del partido. Ellos dicen que los resultados del crecimiento del partido justifican ese apoyo. Por otro lado, y ya yéndonos ahora hacia el lado del PLD, ellos aseguran que la organización está fortalecida, a pesar del éxodo que ha habido en los últimos días de dirigentes hacia la Fuerza del Pueblo, sobre todo. Se han ido un montón de dirigentes en los últimos meses hacia la organización que dirige Leonel Fernández, pero ellos dicen que siguen igual de fortalecidos. Sí, ¿qué van a decir? ¿Tú has visto alguna noticia de alguien que se sumó ahora al PLD después de que perdió? Yo no he visto a nadie. No, claro. Ahora la Fuerza del Pueblo sí que los está drenando. Son la segunda mayoría gracias a los que fueron elegidos por el PLD y se pasaron a la Fuerza del Pueblo en el Senado. Bueno, finalmente, señores, ya está en marcha el operativo para prevenir accidentes y hechos lamentables durante la Semana Santa, que comienza el lunes. Hay 48,000 personas involucradas en estos operativos. Pero ¿saben ustedes
cuál es la persona más importante de todas esas que van a trabajar para reducir las posibilidades de accidentes? Usted. Usted en su guía, usted en su playa, usted en su comportamiento. Es justo vacacionar, pero vamos a hacerlo con tranquilidad, con respeto, con calma. El mayor saldo de muertes se da por los accidentes de tránsito y el alcohol tiene mucho que ver con ese tema. Entonces vamos a actuar con responsabilidad. Actuar con responsabilidad es: si usted bebió, no tome el volante. Deje que otro maneje, que a usted no se le va a caer un pedazo por eso. Así mismo es. Amigos, que tengan un feliz domingo mañana y una excelente Semana Santa. Hasta entonces. Hasta el próximo sábado.